¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendice. Estamos comenzando con esta transmisión en vivo. Mi nombre es Arturo Perales, pastor de Tu Presencia Iglesia. Y en esta hora estamos compartiendo el tema leyes espirituales. Espero que vamos a esperar un poquito a que llegue más gente y que nos acompañe, porque quiero hablar algunas cosas que le va a beneficiar, que le va a servir a usted. Y este es un tema que lo he escuchado de varias personas compartir, pero yo nunca lo había enseñado. Nunca lo había enseñado. Y de hecho nunca me he parado en un púlpito a enseñar el tema leyes espirituales. Y no lo había enseñado porque generalmente se puede decir que esto es una enumeración, un resumen de cosas que constantemente se están enseñando en la iglesia. Por ejemplo, cuando estamos hablando del amor de Cristo, pues es una ley espiritual. Cuando estamos hablando de la fe en Dios, esa es otra ley espiritual. Cuando estamos hablando de los principios de sanidad, también son leyes espirituales. Cuando estamos hablando acerca de la siembra y la cosecha, ley espiritual. Entonces, todos estos temas ya los vemos realmente. Y lo que estoy haciendo es simplemente hacer un resumen, pero quiero compartir contigo cosas que Dios me ha mostrado y que me ha dicho acerca de este tema. Bienvenidos, hermanos Mark Caswell. Well, you're welcome, brother Mark Caswell. Thank you for being here tonight. Y bienvenido, hermano Julio López. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que nos están viendo, y a todos los que estén llegando a esta transmisión en vivo. Este tema de leyes espirituales, antes de continuar, yo quiero aclarar algo sobre este tema de leyes espirituales. No se trata de una serie de reglas o de fórmulas para mover a Dios o para obligar a Dios a hacer algo. Jamás. A Dios no lo vamos a mover a hacer nada. Dios no está sujeto a una fórmula. Dios no está sujeto a una serie de reglas que nosotros hacemos A y Dios va a hacer B. Dios no es una fuerza impersonal, como enseña la nueva era, y yo quiero dejar eso claro. Para los de la nueva era, Dios es impersonal y es más como una fuerza universal que tú puedes manipular, y ellos tienen ese tema de leyes espirituales de esa manera y usan una terminología que se parece a la Biblia, pero no es una imitación, Yo no voy a hablar de leyes de la nueva era como lo que ellos denominan ley de la atracción y ese tipo de cosas. No, absolutamente no voy a hablar de eso. Yo lo que sí te puedo decir sobre esto es que tú no puedes hacer nada que mueva a Dios, pero Dios ya hizo todo a favor de ti. Escúchame, tú no puedes hacer nada para mover a Dios, pero Dios ya hizo todo a favor de ti. Dios te bendice, Ricardo, qué bueno que nos acompañas. Entonces yo quiero dejar esto bien claro. Yo no quiero que se tome esta enseñanza y luego vayan a decir, mira, Arturo está enseñando una falsa doctrina. Está diciendo que hay leyes y que podemos manipular a Dios. En absoluto. Ni tú ni yo podemos hacer nada para cambiar ni mover a Dios. Dios no va a cambiar. Dios es inmutable. Dios no se va a mover de su trono. Él está en su trono sentado. Y no hay ninguna ley, no hay algo que yo te pueda decir. Si tú haces A, Dios hace B. Absolutamente no. Más bien, Dios ya hizo A. Dios ya hizo algo. Dios ya envió a Jesús. Jesús ya murió en la cruz. Jesús ya derramó su sangre. Jesús ya nos dio su gracia. Jesús ya nos dio su favor. Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Jesús ya llevó nuestras aflicciones. Jesús ya llevó nuestra desesperanza. Jesús ya llevó nuestros problemas. Entonces, cuando hablamos de leyes espirituales o leyes del reino de Dios, estamos específicamente diciendo que cuando tú llevas a cabo estas cosas, lo que cambia, escúchame, no es Dios. Lo que cambia somos nosotros. Lo que se mueve no es Dios. Lo que se mueve somos nosotros, nuestras circunstancias y nuestro ambiente. Porque al operar en esas leyes, vamos a permitir el fluir de Dios. El fluir de Dios, que Dios ya empezó primero, que Él ya hizo algo primero. Él ya estableció algo. Él ya decretó algo. Él ya dijo algo al respecto de esto que vamos a tratar. Y cuando nosotros caminamos y lo ponemos por obra, simplemente nos estamos metiendo en el río, en la corriente de Dios.
En el río del tema del que estamos hablando, si voy a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de la ley espiritual del amor de Dios, que es lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, al momento que empezamos a movernos en el amor de Dios, nos estamos metiendo en el río del amor de Dios. Y esa corriente ahí está, y ese río ahí está, y Dios ya hizo algo, Dios ya envió a su Hijo, Dios nos amó primero, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna, y que Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, por ahí versículo 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando vamos a hablar de la ley del amor, tenemos que entender que no vamos a hacer algo para mover a Dios. Yo no estoy hablando de eso. Eso yo quiero que quede claro. Nada podemos hacer nosotros para cambiar la opinión de Dios. Nada puedes hacer tú para hacer que Dios se mueva a tu favor. Yo te voy a decir esto. Dios ya se movió a tu favor. Dios ya hizo algo a tu favor. Jesús ya murió por ti en la cruz. Dios ya envió su gracia por ti. Dios ya tiene una palabra para ti. Dios ya tiene fe para ti. Dios ya lo hizo. Nosotros ahora tenemos que aprender a recibirlo y manifestarlo. Pero en realidad, todo lo que Dios ha hecho es una herencia que nos ha dejado y que está ahí a la mesa. Cuando Dios nos presenta esto, nos dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y en el Antiguo Testamento dice, si tú cumples la ley, si tú cumples estas cosas, participas de la bendición. Pero ahora en el Nuevo Pacto es, si tú pones tu fe en Jesús, si tú pones tu fe en la palabra, si tú caminas en esa palabra, si tú caminas en el favor de Dios, aquí está todo esto dispuesto para ti. Lo único que tienes que hacer es extenderte y tomarlo. Ya es tuyo. Dios ya te lo dio. Dios ya lo hizo. Tú no puedes. Es más, muchas personas le están pidiendo a Dios un trabajo y están creyendo que a lo mejor Dios no se los quiere dar. Olvídate, Dios ya quiere que tengas trabajo porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, y en otra parte de la palabra dice que no debemos afanarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros y que miremos las aves del cielo, miremos los lirios del campo, que si Dios los cuida a ellos y Dios da de comer a las aves y Dios viste a los lirios, cuanto más no hará por nosotros. Pero debemos poner primeramente, habíamos hablado ayer en la introducción del reino de Dios. Estamos en un reino de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Bienvenido Eric, bienvenido Aldrix, qué bueno que nos acompañas. Si tú buscas primero el reino de Dios, y en el reino de Dios hay leyes espirituales. Estas leyes no mueven a Dios, estas leyes nos gobiernan a nosotros. Estas leyes no van a cambiar a Dios, no van a obligar a Dios a hacer nada. Él ya hizo todo por nosotros. Estas leyes espirituales nos transforman a nosotros, moldean. No me gusta usar la palabra moldear, me gusta usar transformar, porque moldear es así como que conformarte a algo fijo, y prefiero transformar, es algo dinámico. Nosotros somos llevados de gloria en gloria cuando nosotros ponemos por obra estos principios. Y el principio que yo quiero compartir contigo, mira, acá traigo mi cuaderno verde. Este cuaderno me lo regaló mi hija y aquí me dijo para que apuntes tus predicaciones. Y aquí lo llevo. Tengo varios cuadernos. Este es el último que tengo. Me lo regaló mi hija en un cumpleaños. Y aquí tengo. Y la primera ley que yo quiero hablar es la ley del amor de Cristo. La ley del amor de Cristo. Y yo estaba leyendo. Y de hecho, si ustedes vieron mi perfil, ahí en mi perfil hace poquito, no tiene mucho, puse un pasaje que estaba estudiando ayer en Romanos capítulo 13, en la versión Reina Valera. Dios te bendice, Mauricio, Dios te bendice, Sandra, qué bueno que nos acompañan. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, ahí está en mi perfil, si le quieren dar más abajo, ahí está, búsquenlo en su Biblia. Yo aquí tengo mi Biblia, yo se los voy a leer, estoy viendo acá en mi perfil, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, dice, sino el amaros unos a otros. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Toda la ley del Antiguo Testamento se cumple en un solo mandamiento, amar al prójimo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ahora el mandamiento para nosotros ya no es, vas a cumplir estas cosas para tener el favor de Dios.
sino ya tienes el favor de Dios, ya tienes la gracia de Dios, y ahora el amor de Dios está en ti, y ese amor de Dios tú debes manifestarlo al mundo. Y ese amor ahora tú debes caminar en él. Entonces, la ley del amor de Cristo es la ley del nuevo pacto. Es la base de todo lo que hacemos como cristianos, que tenemos que hacer todo en amor. Caminar siempre en amor. Tía Ramona, Dios le bendice. Quiero compartirle otro pasaje que es Mateo 22. Ahora sí, déjenme lo busco acá. El versículo 34. Mateo 22. Vaya conmigo a Mateo 22. Versículo 34. Dice ahí Mateo 22, 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos mandamientos, yo le voy a decir esto, y póngame atención. Este mandamiento de la ley es un insuficiente para que tú puedas ser salvo. Solamente por fe en Cristo puedes ser salvo. Pero escúchame, Jesús cambió este mandamiento de la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no debo amar a mi prójimo como a mí mismo. No, Jesús nos dio un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento está en Juan, capítulo 13, versículo 34. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Juan 13, 34. Esto que te estoy diciendo es antiguo pacto. En el libro de Romanos nos está hablando: el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, la ley, esos mandamientos, el no matarás, no hurtarás, no robarás, son sombras del nuevo mandamiento. Estos mandamientos están incompletos. ¿Por qué están incompletos? Yo quiero que lo leas aquí, fíjate, en Juan, en el capítulo 13. Espérame tantito porque estoy usando mi Biblia en papel. Juan 13, en el versículo, déjame lo checo acá, Juan 13, 34, fíjate lo que dice Juan 13, 34, dice allí: le respondió la gente, espérame tantito, no, ese es el 12, 34, 13, 34, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Ese es el último versículo. Vamos a leer desde el 31. Desde el versículo 34. No, sí es el 34, perdón. 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Bajo la ley es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Escucha. Bajo la ley es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sandra, la comida, me dejaste con duda. ¿La comida, las leyes de la comida o qué? Me dejaste con la duda con ese comentario. Dios bendice también a Karina Huerta. Qué bueno que nos acompañas, Karina. Karina es una alumna de la universidad. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros escuchando esto que estoy compartiendo. Ok, en cuanto al amor, el mandamiento del antiguo pacto, el mandamiento del Antiguo Testamento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabes por qué eso no es suficiente? Porque eso es una sombra. Porque hay personas que no tienen amor ni siquiera por sí mismos. Hay personas que se desprecian a sí mismos. Y no voy a entrar aquí en una cuestión psicológica hablando de autoestima y eso. No voy a hablar de eso. Pero lo que sí te quiero decir es que bajo el nuevo pacto Jesús ha derramado su propio amor. Yo recuerdo en la congregación que un predicador se paró y dijo: ya no diga te amo en el amor de Cristo. ¿Cómo que te amo en el amor de Cristo? Mejor dime: te amo con mi amor. Porque en el amor de Cristo, ¿cómo que es eso? ¿Entonces quiere decir que tú no me amas? Y yo me puse a pensar en eso que él dijo. Y yo dije: la verdad es que si yo no hubiera conocido a Cristo, a este tipo, yo no lo amaba. Aunque suene chistoso, pero es verdad. Yo no estaría en la iglesia, yo no lo hubiera conocido, a lo mejor hubiera caído mal y no lo hubiera amado.
La verdad es que él sí lo amaban con el amor de Cristo, pero el amor de Cristo es suficiente. El amor de Jesús es suficiente. Y ese es el principio del reino fundamental, el amor de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Murió en una cruz. Él no hizo nada para defenderse. Él fue llevado como cordero al matadero. Él fue llevado como cordero. Él sufrió penalidades, persecución, sufrió el menosprecio de su familia. Es más, sus hermanos se burlaban de él, y lo estamos viendo en el estudio del Evangelio de Juan, que sus hermanos le decían, pues órale, manifiéstate a la gente. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y Jesús sufrió tremendamente por amor. Sufrió por amor a la gente. El amor de Jesús es más grande que el amor que tú puedas sentir por ti mismo, por tu familia, por tus hijos. El amor de Jesús es más grande que el amor de una madre. Esa es la verdad. Porque el amor de una madre es egoísta, piensa solamente en el hijo y en el bienestar del hijo por encima del de todos los demás. Pero el amor de Jesús es incondicional. Ese es el amor más grande, el amor ágape. Y ágape es la ley espiritual principal del reino de Dios. Si nosotros queremos ver milagros, prodigios, personas transformadas, la única forma es alcanzarlos con esa clase de amor. Pero la única forma de fluir en esa clase de amor es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, pero pasar tiempo en comunión con aquella persona que la palabra de Dios dice es amor. Dios, la palabra de Dios dice Dios es amor. Y si tú quieres tener amor, y yo esto una vez lo dije, hicimos un curso, un taller que se llama Códigos de Libertad. Códigos de Libertad es un taller que traen los del Ministerio Redime, del apóstol José Félix. Y en ese taller, a la conclusión que yo llegué de todo lo que me sirvió de ese taller y que yo reconocí ahí, y que yo dije, yo batallo para amar a la gente. Yo batallo para expresar amor. Reconozco que soy un tipo gruñón. Y yo fue algo, por eso se llama Códigos de Libertad. Si en un área yo necesito ser libre, es en el área de poder amar a los demás. En esa área es donde yo estoy. A mí me falta expresar el amor de Dios. Reconozco y les dije que no he caminado en paciencia con los demás. Y necesito caminar en el amor de Dios. Y ahí los hermanos me abrazaron y oraron por mí y cuánta cosa. Pero me doy cuenta que para poder caminar en ese amor, todo el curso para llegar a esa conclusión, imagínate. Para poder caminar en ese amor, yo necesito tener comunión con el amor de Dios. Necesito tener la ley espiritual del amor, es la que te va a abrir puertas. Es más, el amor de Dios es lo que te va a dar favor hasta con tus enemigos, hasta con los que les caes mal, hasta con los que están ofendidos contigo. El amor de Cristo va a tocar su vida, va a tocar su corazón, y favor de Dios va a surgir en ellos. El favor de Dios va a surgir porque tú vas a mostrar ese amor. Yo conocí un hermano, uno de los hermanos que conoce, un apóstol, porque ha plantado muchas iglesias. Y ese hombre, donde quiera que iba, amor emanaba de su vida. Otro hermano que tiene esa misma característica es el pastor Bobby Crow o el pastor Gerardo García. Son hermanos que están entrenados en caminar en amor. Y cuando el pastor Gerardo García, recuerdo que una vez estaba predicando en amor y yo estaba bien peleado con una persona ahí en la iglesia, imagínate. Te estoy hablando hace años, estoy hablándote como en el año 99, por allá. Y recuerdo que estaba bien enojado con esa persona. Y el hermano, y tenía a esa persona así enfrente. Y por una tontería, la verdad. Y el hermano empezó a predicar del amor. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con esa palabra? Y ¿sabes qué hice? Fui con aquel hermano y le dije, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Necesito yo caminar en amor. Reconozco que yo estoy ofendido, pero no es porque tú hayas hecho algo. Y me reconocí, me humillé en ese momento. Y restauró esa relación con ese hermano con el que estaba ofendido por una tontería que ahorita ni me acuerdo exactamente qué fue que pasó, pero que Dios empezó a obrar. Y la ley del amor de Cristo restaura familias, restaura matrimonios.
que se han quebrado por pecados hasta graves. El amor de Cristo viene a traer esa sanidad. El amor de Cristo puede llenar tu corazón. El amor del Padre, déjame decirte esto. La ley del amor de Cristo, acuérdate que Jesús es la imagen del Padre. Y la ley del amor de Cristo trae el amor del Padre a tu vida. De tal manera que si tú no tuviste un papá, o si tu papá no fue muy amoroso contigo, o si tu papá estuvo lejos de tu casa, o estuvo lejos de ti nada más, y a lo mejor tenía un hijo favorito y tú no eras, o tú lo percibías de esa manera, o a lo mejor nunca te dio un abrazo, el amor del Padre es tan grande que viene y sana tu corazón en esa área. Y eso te permite a ti fluir en la vida del reino de Dios. Sin el amor de Cristo no podemos fluir en la vida del reino de Dios. Y de esta ley del amor de Cristo surge otra, que es la ley del perdón. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, acerca del perdón de Dios. Pero ahorita yo me quiero enfocar en hablar del amor de Cristo. En Romanos capítulo 12. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo. Estoy compartiendo algo que compartí en la iglesia, que percibí, dije, bro, lo debí de haber transmitido. No sé, lo voy a volver a compartir. Y en la iglesia alcancé a hablar de dos leyes. Alcancé a hablar de la ley del amor y de la ley de la fe. Y yo vuelvo a repetir para los que van llegando. Estas leyes no son, para los que me van a escuchar porque no me escucharon desde el principio, vuelvo a escuchar otra vez. Estas leyes no son para mover a Dios. Estas leyes no son para manipular a Dios. Estas leyes no son para justificarte ante Dios. Estas leyes, nada de lo que tú hagas va a mover a Dios de su trono. Dios está sentado en el trono reinando. Ahí está Jesucristo a la diestra del Padre y Dios está reinando y nada de lo que tú hagas lo va a mover de ahí. Yo te voy a decir esto, Él ya se movió y Él ya hizo algo por ti. Él ya envió a Jesús, Jesús ya murió, ya derramó su sangre y ahora envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya se está moviendo alrededor de nosotros y nada de lo que nosotros hagamos, lo va a mover a Él. Ahora, yo te voy a decir, lo que nosotros hagamos a quienes va a mover es a nosotros, a quienes va a cambiar es a nosotros. A quienes nos va a meter en el río. Haz de cuenta, el reino de Dios es como los ríos. Es como un río. Tú te metes al río y la corriente te lleva. Entonces, cuando tú te metes, tú empiezas a fluir en la ley del amor de Dios. Es como si te estuvieras metiendo en el río del amor de Dios y el río te lleva en una dirección. Y esa dirección te va a llevar hacia donde Dios quiere. Entonces, estas leyes no van a cambiar a Dios. Dios ya derramó su amor. Dios ya nos dio su amor. Dios ya envió a Jesús. Déjame decirte, pero que cuando tú caminas en amor, activas el poder y la unción de Dios a favor de ti para alcanzar al perdido, para alcanzar al que está quebrantado, para alcanzar al que está lastimado. Las leyes del amor de Cristo sanan tu corazón, te sanan. Es más, no es necesario hacer tanta liberación interior y cuánta cosa que hacen. Te voy a decir, de ese seminario al que yo fui, lo que yo me llevé fue que necesitaba el amor de Cristo, fluir en ese amor para poder manifestarlo a los demás. Entonces, el amor de Cristo va a transformar tu vida. ¿Cómo puedo yo caminar en el amor de Cristo? Déjame leerte el pasaje en Romanos, capítulo 12, versículo 10. En el versículo 10 dice ahí: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. A lo mejor usted ha oído algún mensaje acerca de la honra. Y a veces se predica honra en cuanto a los líderes de la iglesia, en cuanto a los pastores, lo cual es correcto. Es correcto que debe haber una honra para con tus autoridades en la congregación, una honra para sus autoridades seculares también, para los gobernadores, los presidentes, los magistrados, los diputados, los funcionarios públicos. Hay una honra que se le debe a cada autoridad, en cada esfera, una honra a los padres. Pero también dice aquí, prefiriéndonos unos a otros. También hay una honra que le debemos a nuestros hermanos. Entonces, dentro de esa honra debemos nosotros aprender a ceder. Y dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces aquí viene, ¿cómo activamos la ley del amor de Dios? Negándote a ti mismo. Sí, a lo mejor hay cosas que queremos nosotros, pero Dios nos está hablando que pongamos a nuestro prójimo primero y
nosotros ministremos bendición primero a ellos, y esa bendición que ministramos a ellos después viene de regreso. No porque Dios se levanta del trono y diga, ay, mira, ya bendijiste a aquel, ahora yo te voy a bendecir a ti. No, Dios ya mandó la bendición. La bendición la tienes tú, pero cuando tú fluyes como ese río, te metes en ese río del amor y mandas esa bendición para tocar a alguien y honras a esa persona. A lo mejor es con una ofrenda, a lo mejor es un regalo, a lo mejor es un café, a lo mejor es un consejo, a lo mejor es una exhortación. No necesariamente es material, a lo mejor es una oración, a lo mejor vas y le visitas, o haces algo, o a lo mejor te das cuenta que una persona se está estacionando y tú quieres ese cajón donde quieres meter el automóvil, y en vez de pelearte por el cajón y salirte del carro y querer golpear a la otra persona, o en vez de decir, bueno, yo no lo golpeo, pero sí le recuerdo el 10 de mayo, pues ningún cristiano hace eso, a lo mejor no, pero te dan ganas. Entonces, en vez de tener las ganas de hacer eso, en vez de hacer eso, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, voy a preferirlo. Yo lo bendigo. A lo mejor ahorita me voy a estacionar un poquito más lejos, pero yo voy a cosechar una bendición y a lo mejor en otra ocasión me va a tocar un mejor lugar. Y yo me voy a gozar y yo lo voy a bendecir. El verdadero favor de Dios, yo te voy a decir esto. El verdadero favor de Dios comienza con el amor al prójimo. A veces salimos a la calle y muchos declaran, yo tengo el favor de Dios y yo tengo el favor de Dios. Yo te voy a decir, tenemos el favor de Dios. Pero el favor de Dios comienza a través de nosotros hacia los demás. Dios quiere usarte a ti como un canal de favor hacia otras personas. Tú estás esperando que otras personas, que el favor de Dios fluya de ellos hacia ti, pero primero debe de fluir de ti hacia ellos. Por eso dice aquí, prefiriéndonos unos a otros. Dios te bendice, Ibrahim. Dios te bendice. Qué bueno que estás con nosotros. Un saludo y también a César. Gracias por estar en esta transmisión. Estamos hablando leyes espirituales. La ley del amor de Cristo. Vuelvo a repetir. Estas leyes no son para mover a Dios. Dios está en su trono. Está sentado. Jesús está a la diestra. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, moviéndose. Pero esto no es para mover a Dios. Las leyes nos mueven a nosotros. Las leyes espirituales nos hacen participar de lo que ya está establecido en el reino. Ya está establecido en el reino que tenemos que ir a alcanzar a los perdidos y traerlos a Jesús. Y lo que nos va a ayudar a alcanzarlos y traerlos a Jesús es el amor. Por eso la palabra dice en Juan, cuando Jesús oró por sus discípulos, en el capítulo 17, dice que la vida eterna es que conozcan al Padre, en el versículo 3, al único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿verdad? Eso dice. Pero dice aquí también que Dios ora por ellos. Y fíjate cómo ora. Yo quiero leerte un versículo que dice aquí. Dice, yo quiero compartirte un pasaje, un versículo que está por aquí donde dice, versículo 24, dice, versículo 23 dice, versículo 22, vamos a leer verso 22, dice, San Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Sabes que Dios te ama a ti igual que como ama a su Hijo Jesús? ¿Te has puesto a pensar que la única forma de amar a otros es participar de ese amor del Padre? Que el Padre, el mismo amor que Él tiene para Jesús, ¿lo tiene para nosotros? Fíjate lo que dice acá. Dice que Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, otra vez. Está diciendo, tú me has amado antes de la fundación del mundo, con ese mismo amor que tuvo para con Jesús, ese mismo amor que resucitó a Jesús. El amor de Dios se manifiesta en el poder de la resurrección. Cuando levanta a Jesús y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre dice de ti también, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y cuando tú cambias esa imagen de ti, tú participas de ese amor, entonces puedes ver a los demás igual. Cuando yo veo a mi hermano en Cristo, sabes que yo veo a mi hermano en Cristo y yo puedo ver en él el amor de Dios, yo puedo ver en él la imagen de Dios, porque en él está la imagen de Cristo. Y dice aquí que así como el Padre amó a Jesús, dice desde antes de la fundación del mundo, con ese mismo amor
esa misma gloria. Hablamos de la gloria de Dios y tenemos que equiparar la gloria. Decimos la gloria es el bien de Dios, la gloria es el amor de Dios, la ley del amor de Cristo. Y dice aquí la forma en que esto va a ocurrir. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Quieres tener el amor de Dios? Tienes que conocer a Jesús íntimamente. Él es la personificación del amor, la ley del amor de Cristo, prefiriéndoos unos a otros. Tú ya lo sabes. Si alguien te hiere una mejilla, pon la otra y dice: hermano, ¿estás tú diciendo que yo tengo que aguantar, que me hagan? Jesús tuvo que aguantar. Fue a la cruz por ti, por mí. Murió y resucitó. Y te voy a decir esto: si tú caminas en el amor de Dios, a lo mejor sí en algún momento podrás ser afligido, podrás sentirte que te han humillado, pero déjame decirte, el galardón de Dios es más grande, porque el favor de Dios está sobre ti. El verdadero favor de Dios fluye a través del amor. Entonces, esta es la primera ley del reino que yo quería compartirles, o que yo ya les he compartido en esta hora. La ley del amor de Cristo. Yo reto a todos los que me están escuchando: búsquense en una concordancia y empiecen en el Nuevo Testamento a estudiar el amor de Dios y empezamos a caminar en ese amor. Vamos a ser confrontados. Y yo estoy seguro, sí, mucho amor. Nos están viendo y vamos a ser confrontados. Y tenemos que caminar en aquello que estamos conociendo, que estamos aprendiendo. Entonces, a los que llegaron tardecita, oiga esto desde el principio. Ley del amor de Cristo es una ley espiritual, es una ley del reino de Dios. Y en la próxima transmisión que vamos a hacer mañana, escúchame, vamos a hablar de la ley de la fe. Una vez alguien me preguntó, dice: yo no sabía que la fe era una ley. ¿A poco es una ley? Sí, es una ley, y hay un versículo que lo dice específicamente, que la fe es una ley. Y yo vuelvo a repetir, cuando hablo de leyes, no estoy hablando de que son fórmulas, de que tú haces algo y luego Dios hace algo. Eso no es correcto. Eso así no funciona. Yo no hago A para que Dios haga B. No, Dios hizo A, Dios ya hizo algo, Dios ya comenzó algo, Dios ya nos dio algo, y ahora yo solamente participo siguiendo estas leyes espirituales. Y ve la introducción, ahí explico lo que quiero decir con leyes espirituales para que no me malinterprete. Participo de esto porque esa es la vida del reino, y ahora Dios se manifiesta a través de mí cuando yo camino en estos principios, que también los puedes llamar principios de la palabra de Dios, principios del reino de Dios. Lo puedes llamar, algunos los llaman claves del reino o llaves del reino, como tú lo quieras llamar. Son simples principios que escuchamos cada domingo, una y otra vez, pero yo quise enumerarlos porque Dios me dijo: enseñan sobre estos principios, háblale a la gente de estos principios, que se den cuenta que muchas cosas que nos suceden, a nosotros aquí abajo, muchas cosas que le suceden a ellos. Así me estaba diciendo Dios. Ahorita yo lo estoy personalizando hacia mí, porque a veces muchas cosas le echamos, a veces conscientemente, otras inconscientemente, a Dios la culpa. Y los culpables somos nosotros, porque no caminamos en estos principios del reino. Y al no caminar en los principios del reino, le abrimos la puerta al enemigo, o simplemente nos metemos en problemas porque estamos yendo en contra de los principios del reino, y es como ir contra la corriente, es como ir en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida, y las cosas entonces no nos salen bien. No le eche la culpa a Dios. Vamos a adquirir sabiduría de estos principios, y al caminar en estos principios vamos entonces a recibir, sí, va a haber un resultado, no porque Dios esté moviendo. Dios ya lo hizo, Dios ya te lo dio, tú ya lo tienes, esto ya está aquí dispuesto en la tierra, y cuando tú te mueves en ello, entonces vienen resultados a causa de poner por obra los principios que Dios ya dejó. Dios ya los dejó, y esos principios están asegurados, están sellados, es clave que algo va a ocurrir, no porque Dios lo vaya a hacer. Dios ya lo hizo, ya lo dejó dispuesto, como hablábamos ayer de los principios de las leyes naturales, como la gravedad. Son cosas que ya están dispuestas, y los resultados no vienen porque Dios se para del trono y hace algo. No, Dios ya depositó poder en la tierra para que cuando tú caminas en estos principios, entonces el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios fluye y empiezan a tocar a otros. Dios les bendice, hermanos. César, amén, gracias. Dice: vaya que este día estuvo alrededor totalmente de esta palabra, amor al prójimo, y empezar a caminar en ese amor. Hay que caminar en amor, hay que caminar en amor. Y mañana, primero Dios, quiero estar aquí otra vez entre 9 y 10 de la noche. Si puedo antes, estoy antes.
pero quiero estar aquí nuevamente hablando de la ley de la fe. Y otro día yo les digo cuándo, porque el miércoles seguimos estudiando Evangelio de Juan. Yo les voy a decir cuándo. Vamos a estudiar, yo creo que va a ser la semana que entra, porque primero lo quiero enseñar a la congregación, de ahí parto y lo compartimos para traerlo acá al Facebook. Primero la congregación, lo acá en el Facebook, seguimos avanzando con los demás principios del reino de Dios. Bueno, Dios les bendice a mis hermanos. Alguna pregunta, mándamela por inbox, déjala ahí. Cualquier cosa que tú quieras compartir o que nos quieras decir o quieras complementar es bienvenido. Dios les bendice, mis hermanos. Nos vemos y que tengan muy buenas noches. Les bendice. Déjenme orar antes de despedirnos. Gracias, Padre, por aquellos que están escuchando. Yo te pido que esta palabra produzca fruto, que traiga vida a sus vidas y que produzca en ellos, Señor, maravillas de tu gracia. En el nombre de Jesús, que nos transformen a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.